Para terminar el ciclo que hemos empezado, las 7 sesiones, les tengo que dejar un trabajo final, ¿ya? Bueno, su exposición es una nota, aparte la nota final va a ser un trabajo. No voy a tomar examen final, sino voy a tomar un trabajo de investigación para que me lo puedan presentar por escrito. Eso sí va a ser por escrito, lo van a enviar a mi correo, envíenlo, por favor, ¿ya? A mi correo electrónico lo envían, por favor, o mi WhatsApp directo, me lo envían ahí para poderlo corregir. Es un trabajo de investigación. Pastor, ahí nos da tu correo electrónico para mandárselo. Sí, o al WhatsApp también lo pueden enviar, ¿ah? No hay problema. Lo envían como PDF o sí, como Word o como PDF lo envían. Es un trabajo que luego voy a explicar en qué consiste. No es muy tedioso, un trabajo más es investigación y ordenar la información y presentarla, ¿no? Lógicamente, acá voy a pedir mucho su reflexión, ¿no? Es un trabajo de investigación reflexiva para que ustedes puedan investigar, leer y poner su opinión sobre lo que han investigado, ¿no? Ese es lo que más va a contar, su opinión, ¿no? La información, bueno, Pastor, ese es lo van a buscar, ¿no? Es buscar información, leer, pero lo que más importa es su reflexión sobre lo que han hecho, ¿no? Su apreciación personal, su argumentación propia, ¿no? Es importante, ¿ya? ¿Alguien pidió la palabra? ¿Alguien me estaba preguntando? ¿Escuché algo? Sí, pastor. Soy Max. Max, Acabo de hablar con Wilson. Dice que ha tenido un problema, pastor, para llegar a la iglesia, porque él creo que la iglesia ha tenido un problema. Dice que ya por entrar ahorita. Está entrando. Sí. Ya, entonces, esperemos pues en el transcurso de las horas y se puede ir conectando Wilson. Ya. Vamos a terminar lo que estaba pendiente sobre las fiestas de Israel, ¿no? Ya le dejé también ¿cómo se llama? Ya les dejé el material de la religión de Israel para que puedan haber leído, ¿no? El Antiguo Testamento. Sí, la religión del Antiguo, habla del Antiguo Testamento, la página 45 al 48, de la religión de Israel, para ver lo que eran las fiestas, ¿no? Habíamos visto la fiesta de la Pascua. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. También habíamos visto la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Ya, vamos a ver ahora, no sé si han podido revisar el material, la lectura que les envié. ¿Pudieron leer el material? ¿La religión de Israel? ¿Pudieron leer? No han podido leer. ¿Alguien leyó? A ver, el que pudo leer el material puede levantar su mano. ¿Alguien? No, nadie. Un breve repaso nomás, pastor. Ya no lo han podido leer entonces, pero ya está el material, ¿ah? Ya pasó. Pastor, ¿Cuándo le enviaron, leerlo pastor? para... Lo que pasa es que se llena y no lo he visto. Pastor, ya, entonces, pero
ahí está el material para que lo puedan leer, observar sobre el tema que estamos realizando hoy, ¿ya? Pastor Luis, La lectura complementa el estudio. La idea es que la lectura complemente, ¿no? Es como un refuerzo y amplía también lo que estamos desarrollando, ¿no? Cada clase tiene algunos temas que quizás en el tiempo no se pueden tocar todo, así que la lectura ayuda a que ustedes complementen la información. Pastor, tengo de repente una idea. Que quizás, bueno, yo acá tengo los libros que se han mandado hasta ahorita. Eso lo podríamos subir al Google Drive y se comparten solamente los links, cosa que los hermanos que no tienen necesidad de descargar los libros, solamente lo ven desde internet, nomás lo pueden leer. Ya, también puedes ponerlo, no hay problema. Entonces, hermano, si necesita el libro que no puede descargar apenas el celular, como tal, me avisa, porfa, para poder hacerle llegar el link. Ya, lo pones ahí, cada quien entra y lo revisa, ¿no? Bien, vamos a retomar entonces la religión en Israel, ¿ya? Una de los propósitos de las fiestas en Israel era que los israelitas, cada vez que se celebraban estas fiestas, recordaban constantemente que ellos eran el pueblo de Dios. Les hacía recordar el compromiso que ellos habían adquirido en el pacto con Dios en el Sinaí, ¿no? Así que estas fiestas tenían esa finalidad. Ese propósito pedagógico que recuerda del decálogo, ¿no? El decálogo lo incluye este día. Era el día de reposo o el Sabbat. El día que ellos también conmemoraban cada semana. El Sabbat era el día que el judío, el israelita, quedaba sin hacer ningún tipo de labor, ¿no? Se le conocía también como el día de reposo. El sábado, el día de reposo, en nuestro calendario sería el sábado, que le consideraban como un día de reposo, ¿no? Voy a proyectar la pantalla para ir analizando esto. Y con esto después vamos a ir compartiendo algunas cosas de lo que se ve acá, ¿ya? Pastor, pero Sabbat no significa descanso, significa sábado. El calendario cae sábado, sería sábado, ¿no? En nuestro calendario que tenemos nosotros, nuestro calendario gregoriano. A ver, un ratito. ¿Ahí se ve bien? Sí. Creo que está bien, ya. Pastor, pero bájale un poquito. Sí, voy a bajar un poquito porque se está oscurando. Ahí creo, ¿no? No se ve toda la letra al costado. Ya, un poquito menos entonces. Sí. Ahí está. Ahí puede quedar, ¿eh? Ahí ya queda, ¿no? Sí, ahí queda. Ya. A ver, vamos a ir revisando esto, ¿ya? El Sabbat dice, ¿no? Lo primero y muy principalmente era la observancia del Sabbat. Aunque el periodo de 7 días queda referido en el Génesis, el sábado, día de reposo, está primeramente mencionado en No lo escucho bien. Éxodo, capítulo 16, del 23 al 30. Se escucha entrecortado. Reposo, indicando Pastor, Entrecortado, Luis, pastor. se te escucha intercortado. Pastor, se le escucha intercortado. Pastor, no se le ha escuchado Para descansar nada. o cesar. Se escucha entrecortado. Sí, Ya, totalmente. pastor, un ratito, escucha voy a mal. ver la conexión.
Voy a ver la conexión, un ratito, por favor. Yo pensaba que era yo, pues. El pastor. No, Lo he hecho la Jani. Lo he hecho la Jani. ¿Qué? Lo he hecho la Jani. lo primero. A ver, ahora, ¿cómo estamos? Como Perú. Bonito. Estamos jugando bonito. Jugamos como siempre y perdemos. No, ¿cómo es? Jugamos como siempre y perdemos como Como siempre. nunca. Jugamos como nunca. Jugamos como nunca y perdemos como siempre. Sí. Ya. Ya Bueno, pasó, ahora- ahora sí le ahora- escucha. Aunque esta vez se nos hizo, ¿ah? Bueno, es un regalo, pues, ya necesitábamos un triunfo. Y ahora sí creo que la señal está más estable, ¿no? Sí, parece ya. Sí, Ya, a así ver. está mejor. Listo. A ver, voy a pedir que alguien lea mejor. A ver, hermano Aide, ¿lo puedes leer? Amén. pastor. Y aquí lo vi. Lo primero, y muy principalmente, era la observancia del Sabbat. Aunque el periodo de 7 días queda referido en el Génesis, el sábado, día de reposo, está primeramente mencionado en Éxodo 16, versículo 23 al 30, en el Decálogo, en el Éxodo 20, del 8 al 11. Los israelitas tienen que acordarse del día de reposo, indicando que este no era el principio de su observancia para descansar o cesar de sus trabajos. Los israelitas recordaban que Dios descansó de su obra creativa en el séptimo día. La observancia del sábado era un recordatorio de que Dios había redimido a Israel del cautiverio egipcio y santificado como su pueblo santo. Éxodo 31, 13, Deuteronomio 5, del 12 al 15. Habiendo sido liberado del cautiverio y la servidumbre, Israel disponía de un día de cada semana para dedicarlo a Dios, que indudablemente no hubiera sido posible mientras que el pueblo había servido a sus amos egipcios. Incluso sus sirvientes estaban incluidos en la observancia del día de reposo. Se prescribía un castigo extremo para cualquiera que deliberadamente despreciaba el sábado. Éxodo 35, 3, números 15, 32 al 36. Mientras que el sacrificio diario para Israel era un cordero, en el sábado se ofrecía 2, número 28, 9, 19. Este era también el día en que 12 tortas de pan eran colocadas sobre la mesa en el lugar santo. Levítico 24, del 5 al 8, pastor. Amén. Ya, gracias. Bien, entonces el sábado era parte también de la religión de Israel. La observancia de este día era muy importante para ellos, ¿no? Y fíjate que el principio del sábado era recordar de que Dios había redimido a Israel del cautiverio. Ese era el principio del sábado. Y no tanto por el día de descanso, ¿no? Sin embargo, la observancia de este día fue más por ese lado que por el recordar la salvación que Dios había hecho con su pueblo, ¿no? Tanto es así que en los días de Jesús, pues, la observancia del descanso era casi 100%, ¿no? Sin embargo, habían dejado, digamos, el verdadero sentido del día de reposo, ¿no? Que era recordar la salvación de Dios del cautiverio de Egipto. Ahora, el sábado era una celebración, digamos, o recordatorio semanal, una vez a la semana, ¿no? Descansaban y cesaban sus labores. Esto fue bastante arraigado en la cultura judía, ¿no? En el pueblo judío. Fue algo propio de su identidad como nación.
Tanto es así que cuando el Imperio Romano tomó posesión de la zona de Canaán y dentro de ello de toda Palestina, respetaban su religión, ¿no? Y como tal también respetaban el descanso de ellos el día sábado y no les hacían trabajar, ¿no? O sea, era una identidad bastante notoria en el pueblo judío, como parte de su religión, ¿no? Recuerdan que Jesús murió el viernes casi aproximadamente a las 3 y que luego para bajar el cuerpo de la cruz ya se tenían que ir apurando porque el día de reposo iba a empezar, ¿no? O sea, dentro del gobierno romano también respetaban esto, ¿no? Porque era bastante marcado dentro de su nación judía, ¿no? Se conocía mucho esto del día de reposo. Bueno, ya los intérpretes de la ley, ¿no? Los fariseos habían hecho mucha observación de esto en las interpretaciones que daban sobre esto, ¿no? Y ya se habían muchas veces salido del principio fundamental, ¿no? Y habían caído en cosas hasta absurdas muchas veces, ¿no? Sobre el guardar el sábado y el tema del descanso, ¿no? Y el trabajo. Cosas hasta absurdas habían caído en la interpretación de esto, ¿no? Todo lo consideraban trabajo, ¿no? Y Jesús fue confrontado muchas veces con esto, ¿no? Porque él sanaba en el día de reposo, ¿no? Y bueno, Jesús trató de demostrar pues que él era Señor aún del día de reposo, ¿no? Bien, entonces el Sabbat era parte también de la religión judía, ¿no? Muy importante para ellos, ¿no? Hasta ahora ellos practican el Sabbat, ¿no? La fiesta de las trompetas, la luna nueva y la fiesta de las trompetas. Dice, el sonido de las trompetas proclamaban oficialmente el comienzo de un nuevo mes. Números 10:10. Se observaba también la luna nueva, sacrificando ofrendas al pecado y al fuego, con provisiones apropiadas de carne y bebida, ¿no? Números 28, del 11 al 15. El mes séptimo, con el día de la expiación y la fiesta de las semanas, marcaba el clímax del año religioso, o el fin del año. Éxodo 34, 22. En el primer día de este mes de la luna nueva, era designado como el de las fiestas de las trompetas, y se presentaban ofrendas adicionales. Este también era comienzo del año civil. Así que también la observancia de los cambios de lunas era parte también de su calendario dentro de sus festividades judías, ¿no? La observancia de los cambios de luna. Bueno, las estaciones, los cambios de lunas han ayudado siempre para poderse guiar en los temas de la siembra, ¿no? De la agricultura. También en la navegación. En este caso, el pueblo judío tenía la observancia también de las estaciones y los cambios de luna, ¿no? Dentro de sus celebraciones observaban eso. El año sabático. Ahí está, el año sabático. Este era una ordenanza, un mandato del Señor que interesante. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a ver este año sabático, qué finalidad tenía, ¿eh? A ver, alguien que me pueda leer. Pablo, ¿estás? Pablo Lezameta. Si puede leerlo, por favor, si es posible. Sí, ¿me escucha, pastor? Sí. El año sabático, íntimamente relacionado con el sábado. Estaba el año sabático, aplicable a los israelitas cuando entraron a Canaán. Éxodo 23, 10 al 11 y Levítico 25, del 1 al 7. Observándolo como un año festivo para la tierra. Dejaban los campos sin cultivar, el grano sin sembrar y las viñas sin cuidados. Cada 7 años, cualquier cosa que recogieron de dicho año tenían que ser compartidos con los propietarios, los sirvientes y los extraños, al igual que las bestias.
Los que tenían créditos a su favor tenían instrucciones de cancelar las deudas en que hubiese ocurrido los pobres durante los 6 años, procedentes de Deuteronomio 15 del 1 al 11, puesto que los esclavos eran liberados cada 7 años. Probablemente tal año era también el año de su emancipación, Éxodo 21 del 2 al 6 y Deuteronomio 15 del 12 al 18. De esta forma, los israelitas recordaban su liberación del cautiverio egipcio. Las instrucciones mosaicas también preveían para la lectura pública de la ley, Deuteronomios 31 del 10 al 31. En esta forma, el año sabático tuvo su específica significación para jóvenes y viejos, para los amos y los sirvientes. Ya, gracias, Pablo. Ahora, este año sabático, fíjese bien, ¿no? Observe bien. Tenía la finalidad de liberar, ¿no? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si uno tenía deudas, ¿no?, que había contraído durante los 6 años, antes del año sabático, quedaba exonerado de esas deudas, ¿no? Era, ¿cómo se llama la palabra? Había una amnistía para todos los que habían contraído deudas durante los años anteriores, ¿no? Condonación se llama, pastor. Condonación, ¿no? Sí. Condonación, efectivamente. Condonación. Les perdonaban las deudas y les cancelaban las deudas, ¿no? Cada 6 años. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto, no? Mire, a ver, observe bien. A ver, ¿qué idea tiene? Reflexione sobre este año sabático. ¿Cuál era el principio de anular o condonar las deudas de los que habían adquirido estas deudas durante los años antes del año sabático? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su opinión? A ver. ¿Qué pensaba Dios al decir esto? ¿Qué idea tiene? Era para hacer descansar a la tierra, pastor. Ya también sobre la tierra, ¿no? Pero sobre las deudas. También era también algo como que, y para mí yo recojo una enseñanza, pastor, donde ellos en esos tiempos cosechaban, no cosechaban todo, sino cosechaban una parte o la parte central, y la parte de los cantos y de las esquinas dejaban para que las viudas y los pobres podrían recoger, ¿no? Eso es lo que para mí es una enseñanza grande. Ya era para, compartían con el necesitado, ¿no? Con los necesitados. Y ya, para que los pajaritos también coman. En relación a la deuda, fíjese bien, ¿no? O sea, en relación a las deudas que se habían contraído, había una condonación, o sea, les perdonaban, les liberaban de esa deuda, ¿no? Ya no debía de pagar esa deuda. Claro, era como un año de perdón, algo así. Un año de perdón, ¿no? Sí, pero esto tenía un propósito, ¿eh? Esto tenía el propósito de no empobrecer a los pobres. Porque las deudas, si las sigues cargando a alguien que no las puede pagar o cancelar, ¿qué generan en ellos? Más pobreza. Claro, pobreza y luego liberación al darle ese año, ¿no? Claro, o sea, si yo tengo una deuda 6 años, o 4 o 3 años, y no las puedo pagar, y tengo que seguir cargándola, ¿qué va a generar en mí? Pobreza, no me va a ayudar a salir, a poder empezar nuevamente, ¿no? Entonces, la idea de la condonación de las deudas tenía ese sentido, ¿no? De ayudar al pueblo a no empobrecer más a los que ya estaban pobres, sino ayudarles a salir de esa situación. Por eso se perdonaba, se condonaba, ¿no? Interesante el sistema económico, porque es un sistema para regular un poco la economía de la nación. Pastor. Sí. Pero también dice que liberaban, después de 6 años liberaban a los esclavos. Esa es la otra parte, ¿no? Había también la nación de los que habían estado durante 6 años esclavos, ¿no? Pastor, pero o sea, cuando el pueblo de Israel es liberado de los egipcios, o sea, los egipcios, los hebreos también tenían esclavos.
bueno, ya cuando se fueron formando, ¿no? Se fueron estableciendo, lógicamente tenían siervos, pues, ¿no? Tenían gente que trabajaba para ellos. Dice que eran extranjeros y también No. mismos hebreos también eran esclavos de los mismos hebreos. Siervos. Ah, Siervos. siervos. Sí. Bueno, habían tres tipos de siervos, ¿no? Dentro de la comunidad judía palestina, tres tipos de siervos. Los siervos que eran tomados, digamos, por conquista, cuando conquistaban algún pueblo, y los prisioneros o los que habían sido conquistados se los llevaban. Otra vez, pastor, no se le escucha. ¿Otra vez? No, yo sí escucho bien. Creo que ahora es su caso, creo que es Aide, hermana Aide, creo que ahora Se escucha. Ya, los prisioneros que habían sido tomados eran llevados dentro del pueblo judío y eran puestos en servidumbre, ¿no? Como prisioneros de guerra, de combate, eran puestos en servidumbre. Los otros eran los que eran comprados, porque también se compraban siervos, ¿no? Se compraban siervos para que puedan trabajar en diferentes labores, ¿no? Y los otros eran los que nacían ya dentro de los ambientes de servidumbre, ¿no? O sea, aquellos que eran siervos tenían sus hijos, también eran siervos, ¿no? Esas eran las tres categorías, digamos, de siervos, ¿no? Una pregunta. Sí. También creo que hay algunas personas que voluntariamente se hacían esclavos, sí, o me equivoco. Así es. Ese era cuando ya llegaba el tiempo del Sabbat y se liberaban, ¿no? Había la liberación de los siervos, como dice así, la emancipación, ¿no? Pero había algunos siervos que no querían recibir esa liberación, sino voluntariamente se quedaban como siervos, ¿no? Por amor a su amo. Eran siervos por amor, ¿no? Ya no tanto por conquista, por haber nacido así, sino ya ellos voluntariamente se quedaban al servicio de su señor, ¿no? Esos eran los siervos también que estaban ahí, ¿no? Entonces, cuando llegaba el año el año sabático, había esto también de liberar, ¿no? Dar opción a estas personas para que sean libres, para que inicien un tiempo nuevo, ¿no? Como personas libres. Ahora, todo este sistema del Sabbat, el descanso de la tierra también durante un año, tenía un sentido de poder ayudar a la nación en cuanto a su economía, desarrollo y progreso. Esa era la finalidad del Sabbat, ¿no? El descanso de la tierra era propio para que la tierra pueda nutrirse nuevamente y pueda producir buenos frutos, ¿no? Haya buena cosecha, las semillas puedan ser implantadas bien, ¿no? Sembradas bien. Los pobres dejaban de ser más pobres por la liberación de sus deudas, ¿no? Y los siervos eran emancipados con su libertad para poder emprender algo, ¿no? Una mosca que se cruzó y moví, se cayó el pastor. Ya, Mírame. está bien. No hay problema. Las moscas siempre fastidian. Ay. Entonces, todo esto ayudaba a que la nación de Israel pueda progresar. O sea, el Señor dijo que iba a ser una nación grande, ¿no? Recuerden la promesa a Abraham, ¿no? Luego vamos a revisar un poco la cronología y los eventos y personajes claves. Pero la promesa a Abraham era de ti nacerá y haré una nación grande, le dice, ¿no? Ahora, ¿cómo Dios iba a ser una nación grande? En el sentido de que iba a ser una nación próspera. ¿Cómo lo iba a hacer, no? Lógicamente tenía que establecer normas, pautas, leyes para que eso funcione y que la nación pueda ser grande. Entonces, una de esas pautas, ¿no? Normas, leyes, es justamente el año sabático, que tenía que ver con su economía y su condición social, civil,
para que la nación se pueda engrandecer, prosperar, crecer, ¿no? Económicamente también. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, las leyes que Dios dio, los mandamientos, las instrucciones, los estatutos, decretos, y apuntaban a eso, ¿no? De hacer de Israel una nación grande, próspera, ¿no? Entonces, el año sabático iba en esa dirección. Y también esto les servía, ¿no? Les servía para hacer recordarles que ellos también habían sido siervos en Egipto, ¿no? Y que Dios los había liberado de esa servidumbre. Interesante, ¿no? Este del año sabático era interesante, ¿eh? El año de jubileo, ¿ya? Vamos a ver. Pastor. Sí. Una consulta. Dime. El año sabático que usted está mencionando era exclusivamente para los judíos, ¿no es cierto, pastor? Solamente para los, claro, para la nación. O sea, no para los gentiles. Para los gentiles no, pues, porque era una instrucción judía para el pueblo. Ahora, podemos tomarlo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Como modelo, ¿no? De descanso de nuestras actividades, pues, ¿no? Un año un año sabático. Después de 6 años descansamos un año, ¿no? Pero en nuestro contexto actual creo que no funcionaría. Nadie puede descansar un año sin poder trabajar, ¿no? ¿Cómo se puede sustentar durante todo un año? Es una... Pastor, pero en la parte agrícola sí funciona. En la parte agrícola sí puede funcionar, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque lo que se hace es una programación de rotación. Ya. Entonces, ve, ahí hermano Carlos. La parte laboral también, porque si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando uno ve la parte de programación de trabajo, cuando las personas no descansan un día a la semana, físicamente no rinden. Por eso que normalmente se les programa, por lo menos, si no es el fin de semana, que normalmente lo que se programa, se descansa un día de la semana, ¿no? Porque realmente el trabajador, si no descansa por lo menos un día, puede trabajar de largo, pero no, finalmente va a terminar bajando su rendimiento y finalmente no rinde finalmente, ¿no? Entonces, claro, el descanso sí, ¿no? El descanso semanal sí creo que eso es aplicable en todo lugar laboral. No, lo que me estaba preguntando Pablo era del año sabático, ¿no? O sea, dejar de descansar un año, ¿no? Sí, pastor, normalmente eso se aplica al tema, no tanto al tema laboral, sino al tema de la tierra. En la Biblia se aplica al tema de la tierra. A la tierra, sí, el descanso de la tierra, ¿no? Claro, es el descanso de la tierra. Sí, al menos que los que hemos sabido cultivar en la chacra pastor, hemos aplicado esa técnica y lo aplicamos hasta hoy en día. Incluso también el tema de la siembra, aplicamos el tema de la luna. Y porque si nosotros no aplicamos el tema de la luna en la siembra, pastor, sinceramente también no tenemos buenas cosechas. Entonces, es importante y todo viene de la Biblia, mira. Sí. Al leer todo este tema de la luna nueva y las fiestas de las trompetas, para mí ha sido sorprendente y eso es lo que hacemos. Esperamos que la luna baje para poder sembrar y esperamos, hacemos descansar la tierra también después de 6 años, dejamos. Y es más, bueno, como mi madre siempre ha sido de la iglesia, no cosechen todos los, dejen las esquinas le escucho intercortado, hermana Jaide. Ya, entonces, claro, estos principios, bueno, yo no estoy muy al tanto de la agricultura, no soy agricultor, pero sí, me están dando estos datos interesantes del cuidado que se tiene hasta hoy, ¿no? De la parte de lo que es el descanso de la tierra. Bueno, este es un principio que ya está establecido en la ley, los libros de la ley, dados por Dios para su pueblo, ¿no? Con la finalidad de hacer que la nación sea próspera, ¿no? En cuanto a su territorio. Yo tuve un año sabático, Pastor Luis. Ya. ¿Has tenido? Sí. Trabajé 6 años y me liquidaron y descansé un año. Está bien, ¿ah? Qué bueno. Pero, lógicamente, el principio también del descanso es importante, pues, ¿no? Para que uno pueda seguir produciendo, debe descansar, ¿no?
Y ya has Bueno, perdido un año, hermano, un año sin trabajo, pérdida de plata. Sin trabajo, hermano. Pero eso Bueno. fue hace años. Pastor Bueno, Luis. situaciones, pues, ¿no? No. Yo tengo un año sabático. Yo soy un año sabático. ¿Estás en tu año sabático? Claro. Ya. Está bien, le felicito. Diga nomás en su año sabático. Yo todavía no tengo año sabático, algún día tendré. Los hermanos de gracia de Dios, Terry. Pastor, pero en Sí. la iglesia también los pastores tienen su año sabático, ¿no? Ya no es aplicado, ya no se aplica eso, pastor. Claro, por ejemplo, en la denominación nosotros teníamos ese formato, ¿no? De 6 años, elaborar en una iglesia y el 7º año descansar, ¿no? Y dedicarnos al estudio, a la preparación, a la oración. Pero un poco que nuestro contexto latinoamericano no ha funcionado mucho, ¿no? No se ha podido lograr eso, ¿no? Por el tema del sostenimiento, pues, ¿no? Es el tema que a veces nos dificulta. Pero sí tenemos vacaciones, pues, ¿no? Tenemos vacaciones laborales, un mes, 15 días, dependiendo, ¿no? Ya, entonces, la idea del Señor en este año sabático era esta, ¿no? Ahora vamos al año del jubileo, ¿ya? Vamos a ver el año del jubileo. ¿En qué medida lo tomaban los judíos? Ya vamos a ver. Acá voy a compartir. Ahora sí. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Leoncio, ¿puede leerlo? Claro, profesor, cómo no. Por favor, gracias. Año de jubileo. Júbilo. Jubileo. Júbilo. Después de la observancia del año sabático, llegaba el año del jubileo. Se anunciaba por el clamor de las trompetas en el 10º día de Tisri, el mes 7º, de acuerdo con las instrucciones dadas en Levítico 25 del 8 al 55. Este marcaba un año de libertad en el cual la herencia de la familia era restaurada a aquellos que habían tenido la desgracia de perderla. Los esclavos hebreos eran puestos en libertad y la tierra era dejada sin cultivar. En la posesión de la tierra, el israelita reconocía a Dios como el verdadero propietario de ella. Consecuentemente, tenía que ser guardada por la familia y pasaba como si fuese una herencia. En caso de necesidad, podían venderse solo el derecho a los productos de la tierra, puesto que cada 50 años, esta tierra revertía a su propietario original. El precio estaba directamente relacionado con el número de años que se mantenía antes del año del jubileo. En cualquier momento, durante este periodo, la tierra estaba sujeta a rendición por el propietario o por un pariente próximo. Las casas existentes en las ciudades amuralladas, excepto en las ciudades levíticas, no estaban incluidas bajo tales principios del año del jubileo. Los esclavos eran dejados en libertad durante este año, sin tener en cuenta la duración de su servicio. 6 años era el periodo máximo de servidumbre para cualquier esclavo hebreo sin la opción de la libertad. Éxodo 21:1. En consecuencia, no podía quedar reducido a la condición de perpetuo estado de esclavitud, aunque pudiese considerarlo necesario el venderlo a otro como sirviente alquilado. Cuando financieramente fuese preciso, incluso los esclavos no hebreos no podían ser considerados como de propiedad absoluta. La muerte, como resultado de la crueldad por parte de su amo, estaba sujeta a castigo. Éxodo 21, al 20 al 21. En caso de evidentes malos tratos personales, un esclavo podía reclamar su libertad. Éxodo 21, el 26 al 27. Por el periódico sistema de dejar en libertad a los hebreos esclavos y la demostración de amor y amabilidad a los extranjeros. En la tierra, Levítico 19, de 33 al 34, los israelitas recordaban que ellos también habían sido esclavos en la tierra de Egipto. Incluso cuando el año del jubileo era seguido por el año sabático, los israelitas no tenían permiso para cultivar el suelo durante ese periodo.
Dios les había prometido que recibirían tal abundante cosecha en el 6º año que tendrían suficiente para el 7º y el 8º año siguiente, que eran tiempo para el descanso de la tierra. De este modo, los israelitas recordaban también que la tierra que poseían, al igual que las cosechas que de ellas recibían, era un regalo de Dios. Muy bien, gracias, hermano Leoncio. Ya, el año del jubileo, ¿eh? Interesante también este año, la idea del Señor, ¿no? Para su pueblo. Dejar en total libertad, así haya pasado no los 6 años, los siervos quedaban libres, ¿no? Ahora, se han dado cuenta que acá se menciona que habían esclavos hebreos, ¿no? Habían también esclavos extranjeros. ¿Quiénes eran los esclavos hebreos? O sea, ¿cómo se llegaba a esa condición dentro del pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo llegaban a ser esclavos, ¿no? Normalmente ellos entraban, no en el propio nombre de esclavo, ¿no? Sino de siervo, ¿no? Venían a ser parte de cuando eran, por ejemplo, había alguien que no podía pagar alguna de las deudas que habían asumido, entonces los descendientes de esa familia, los hijos, pasaban a ser siervos del acreedor, ¿no? En este caso, del que había dado algo. Ellos pasaban como parte de pago, ¿no? Durante el tiempo que era necesario, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la historia de Eliseo con esta viuda de esta región, la Tsunamita? ¿Recuerdan? No era la Tsunamita era otra. La historia de esta mujer que quedó viuda y su esposo había adquirido una deuda, ¿no? Y el que le había prestado estaba yendo a cobrarle. Y no tenía ella con qué pagar, y le dijo pues a Eliseo que le ayude, ¿no? Porque el prestamista estaba yendo a cobrarle y si no podía pagarle iba a llevarse a sus 2 hijos como parte del pago, ¿no? Como siervos esa era la forma a veces que se hacían siervos, ¿no? Y Eliseo, bueno, hace un milagro con ella, el aceite, ¿no? Ya Dios había hablado con Eliseo. Ajá, entonces era una forma también de llegar a servidumbre ahí, ¿no? Entonces, en el año de jubileo dice que se daba libertad a los hebreos, esclavos hebreos, y también a los extranjeros, ¿no? Y sobre todo la última parte me llamó mucho la atención, donde dice que debían recordar que la tierra era un regalo de Dios, ¿no? Donde estaban viviendo. Interesante este principio, hermanos, ¿no? O sea, el lugar donde uno vive, donde uno radica, es un regalo de Dios. Si nosotros le hacemos una aplicación hoy en día, ¿no? Nuestro país, ¿no? Donde vivimos es un regalo que Dios nos ha dado, la tierra que Dios nos ha dado. Y debemos cuidarla y vivir de ella, ¿no? Ahora, fíjate que el año que el Señor les decía que no se preocupen por ese año que no iban a usar la tierra, porque un año antes iba a haber una mayor cantidad de cosecha, ¿no? Que iba a alcanzar suficiente. O sea, todo estaba ya, ¿cómo se llama? Previsto por el Señor para llevar a cabo esto, ¿no? O sea, el año del jubileo debía funcionar, ¿no? Y tener buenos resultados, pues, ¿no? Y era así, era así. Estos eventos dentro de la vida de Israel tenía la finalidad siempre de hacerles recordar lo que Dios hacía por ellos, ¿no? Recuerda, ¿no? En el año del jubileo recordaban que Dios les había dado una tierra donde vivir y de donde comer. O sea, era un recordatorio, ¿no? En el año sabático recordaban su liberación de Egipto, ¿no? Cómo Dios los liberó. Y en las fiestas que se celebraban al año, también recordaban todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, no sé cómo el pueblo siempre una y otra vez caía en desobediencia, ¿no?
caía y se iba pues tras los dioses paganos, ¿no? Para los dioses paganos. Y daban la espalda a Dios, ¿no? A Dios que los había sacado y les había dado todo, ¿no? ¿Por qué será el corazón así, no, hermanos? ¿Por qué será el corazón así tan duro, ¿no? Y olvidadizo? Nunca está conforme. No está conforme y sobre todo busca lo que no debe buscar, ¿no? Y lo que tiene ahí bueno lo desecha, ¿no? Bueno, así estaba el pueblo, ¿no? Ahora, el marco de todas estas celebraciones, ¿no? Hacían alegrar a Israel, ¿no? Era un tiempo de alegría, de felicidad, también de regocijo. Ya le dije que las fiestas que ellos celebraban, pues tenían bastante de esto, ¿no? Bastante regocijo, bastante alegría en sus fiestas. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos a acabar ahora con el día también. Había un día muy solemne para ellos, que se le conoce como el día de expiación, ¿ya? Vamos a ver un poco de esto. Y con eso vamos a ir terminando esta parte. A ver, ahí está. Día de la expiación. Dice, la más solemne ocasión de la totalidad del año era el día de expiación. Levítico lo menciona en el capítulo 16, del 1 al 34, y Números también lo menciona en el 29, del 7 al 11, ¿no? Era observada en el 10º día de Tisri, con una sagrada convocatoria y ayuno. En aquel día, en el día de expiación, no era permitido ningún trabajo. Este era el único ayuno requerido por la ley de Moisés, ¿no? En el día de expiación el pueblo ayunaba como mandato explícito de parte de Dios, ¿no? El principal propósito de esta observancia era el hacer una verdadera expiación. En su elaborada y singular ceremonia, la propiciación fue hecha por Aarón y su casa. El santo lugar, la tienda de la reunión, el altar de las ofrendas, el fuego y por la consagración de Israel. Solo el sumo sacerdote podía oficiar en aquel día. Los otros sacerdotes ni siquiera se les permitía estar en el santuario, sino identificarse con la congregación. Para esta ocasión, el sumo sacerdote lucía sus especiales ornamentos y se vestía con lino fino. Las ofrendas prescritas para el día eran como sigue: 2 carneros como holocausto para sí mismo y para la congregación, un becerro para su propia ofrenda de pecado y 2 machos cabríos como una ofrenda de pecado por el pueblo. Mientras las 2 cabras permanecían en el altar, el sumo sacerdote ofrecía su ofrenda del pecado, haciendo expiación por sí mismo, sacrificando una cabra en el altar hacia la expiación por la congregación. En ambos casos, aplicaba la sangre al propiciatorio. De manera similar, santificaba el santuario interior, el lugar sagrado y el altar de las ofrendas de fuego. De aquella forma, las 3 divisiones del tabernáculo eran adecuadamente limpiadas en el día de expiación para la nación. Después, la cabra era llevada al desierto para que con ella se fuesen los pecados de la congregación. Habiendo confesado los pecados del pueblo, el sumo sacerdote volvía al tabernáculo para limpiarse a sí mismo y cambiarse en sus atavíos oficiales. Una vez más, volvía al altar en el patio exterior. Allí concluía el día de expiación y su ritual con 2 holocaustos, uno para sí mismo y el otro para la congregación de Israel. Las distintivas
características de la religión revelada de Israel formaba un contraste del ambiente religioso de Egipto y Canaán. En lugar de la multitud de ídolos, ellos adoraban a un solo Dios. En vez de un gran número de altares y hornacinas de adoración, ellos tenían solo un santuario. Por medio de las ofrendas prescritas y de los sacerdotes consagrados, se tenía hecha la provisión para que el laicado pudiese aproximarse a Dios sin temor. La ley les guiaba en una pauta de conducta que distinguía a Israel como la nación de la alianza con Dios, en contraste con las culturas paganas del entorno. En toda la extensión en que los israelitas practicaban esta religión divinamente revelada, se hallaban asegurados del favor de Dios, como se expresaba en la fórmula sacerdotal para bendecir la congregación de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ese era el día de expiación. Ahora, fíjese que este día era un día de mucha importancia también para el pueblo, ¿no? Dentro de la religión que ellos profesaban. Era el día donde se pedía el perdón por el pecado de todo el pueblo, ¿no? El sacerdote se preparaba, primero se purificaba él, presentaba su ofrenda para él, y luego pasaba a hacer la ofrenda del pueblo, ¿no? Y la figura de poner las manos sobre la ofrenda, la cabra, y luego dejarla que se pierda en el desierto, ¿no? El simbolismo de que Dios se olvidaba así de los pecados del pueblo, ¿no? Este día era de mucha expectativa y era el único día donde el pueblo ayunaba, ¿no? Para acompañar su purificación, ¿no? El ayuno entonces estaba ordenado por ley para que el pueblo lo cumpliera, ¿ya? El día de expiación. Bien, hasta ahí vamos a ver un poco de la religión de Israel, ¿no? Usted puede seguir leyendo el material, ya hay más información ahí sobre algunos otros asuntos que ya hemos estado mencionando, pero los puede leer para ampliar, hay más información ahí sobre la religión de Israel. Pastor, ese enviar esa cabra o ese sacrificio al desierto era lo que le llamaban Azazel, creo, el chivo del expiatorio, sí, pero yo no entiendo mucho, estuve investigando, pero no la verdad no encontré mucho. Dicen que era un demonio en el desierto, vuelta dicen que era el nombre de un lugar del desierto. ¿Qué era en sí Azazel? Bueno, la idea era el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabra, ¿no? En señal o en simbolismo de que estaba transfiriendo los pecados del pueblo sobre el animal, ¿no? Y luego ese animal era el segundo, porque el primero ya había sido puesto en sacrificio, ¿no? Ese animal era como lo llevaban al desierto para que se pierda, ¿no? Y se muera por ahí, pues, ¿no? El animal se moría por ahí en el desierto. Y eso simbolizaba que los pecados Dios lo olvidaba, ¿no? Ya no los traía nuevamente al pueblo, ¿no? Como que los dejaba en el desierto, ¿no? Se olvidaba. Ese era lo que simbolizaba esa parte del día de expiación. Ahora, en base a eso, pues, diferentes apreciaciones han habido, ¿no? Pero ese era el sentido de la ley, ¿no? En cuanto al sacrificio que se hacía en el día de expiación y por qué soltaban al animal en el desierto, ¿no? Ese era el principio. Lo otro, bueno, no hay mucha información bíblica, ¿no? Para poder investigarlo. Entonces, yo tengo un principio, ¿no? Yo tengo un principio para investigar. Yo llego hasta donde la Biblia llega, ¿no? La información que la Biblia da, hasta ahí nomás también yo llego, porque ya no hay más. Si salgo de eso, ya sería especular, fantasear, ¿no? Entonces, hasta donde la Biblia nos puede dar luz, hasta ahí nomás llegamos, ¿no? Lo demás ya dejamos, pues, para
son cosas que le pertenecen a Dios, ¿no? No las ha querido revelar en detalle, ya habrán algunas cosas. Si no, vamos a caer en muchas especulaciones, ¿no? Como el pasaje en el libro de Génesis, ¿no? De los hijos de Dios con los hijos de los hombres, ¿no? Entonces, hay muchas cosas sobre eso, pero como les digo, el mejor principio para estudiar la Biblia es decir hasta donde la Biblia dice, ¿no? Más ya no podemos decir porque ya no hay más revelación, pues. Ya caeríamos pues en decir que hemos recibido una revelación especial de Dios, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, hasta ahí, siempre en su investigación bíblica, lleguen hasta donde la Biblia llega, ¿no? Hasta ahí pueden dar la información. Bien. Ya, ahora, ¿cómo estamos, Jacqueline? ¿Llegó la luz todavía? Todavía, pastor. Y mi batería ya. está durando en modo ahorro. Ya, va a llegar, con fe. Tengo fe. Wilson. Sí. Wilson. No sé qué ha pasado con Wilson. Ya, no hay problema. Entonces, Internet. Ya, Wilson, pastor. Wilson, ¿has preparado tu exposición? Hoy está lento. No me dijo el libro, pastor. ¿No te dije? No, no me ha dejado un libro. A ver. A ver, ¿dónde está Wilson? Alexis. Pastor, ¿lo puedo o lo podemos hacer sin PPT hasta donde llega la batería ahora? Sí, bueno, el PPT es ayuda para ustedes, ¿no? Más me interesa la información para escucharla. Ya, un momentito. Ya. Me avisas, ¿ah? Ya, pastor. Un momentito. Siete, 6, 5. Ya, pastor. 4, Ahora sí. Ya, ¿qué libro te tocaba, Jacqueline? Me tocaba el libro de Ageo. Ageo. Sí. Ya, a ver, Jacqueline, dinos la información del libro de Ageo. Ok. El libro de Ageo identifica como autor al profeta Ageo, ¿no? Como tema principal tenemos las fuertes reprensiones por descuidar la construcción del templo, que van unidas a alentadoras exhortaciones y promesas para los que se comprometieron en la obra. El libro de Ageo es el primero de los escritos por los 3 profetas posteriores al exilio. Este profeta fue contemporáneo al profeta Zacarías. Su nombre significa, según lo que he buscado e investigado, mi fiesta o festivo. No se sabe más acerca del profeta Ageo. El libro es corto, de 2 capítulos. Al considerar a Ageo en el capítulo 2, verso 3, según el contenido, lo que dice ahí, muchos han llegado a la conclusión de que este profeta tuvo que haber visto el templo de Salomón, porque se hace unas preguntas con respecto al templo de Salomón en ese versículo. La fecha en que se escribió el libro de Ageo fue aproximadamente en el año 520 a.C. El propósito de la escritura es que Ageo buscaba desafiar al pueblo de Dios con respecto a sus prioridades, que era la reconstrucción del templo, ¿no? Él los llamó a reverenciar y glorificar a Dios construyendo el templo, a pesar de la oposición local y oficial que tenían. Ageo les exhortó a no desanimarse, porque este templo no estuviera tan como estaba pues decorado en el tiempo de Salomón. Los exhortó a volverse de la impureza de sus caminos y a confiar más en el soberano poder de Dios. El libro de Ageo es un recordatorio de los problemas que enfrentó el pueblo de Dios en esos tiempos, de cómo la gente confió valientemente en Dios y cómo Dios proveyó para sus necesidades de cada uno.
resumen, el breve resumen, se reconsiderará el pueblo de Dios sus prioridades, tendrá el valor y actuará en base a las promesas de Dios. Dios buscó advertir a la gente que buscara sus palabras. No solo Dios les advirtió, sino que también les ofreció promesas a través de su siervo, el profeta Ageo, para motivarlos a seguir. Por haber revertido el pueblo de Dios sus prioridades, habiendo fracasado en poner a Dios en el primer lugar de sus vidas, Judá fue enviado al exilio babilónico. En respuesta a la oración de Daniel y en cumplimiento a las promesas de Dios, Dios dirigió a Ciro, el rey persa, a permitir que los judíos en exilio regresaran a Jerusalén. Un grupo de judíos regresó a su tierra, ¿no? Con gran gozo, alegría, y puso a Dios en el primer lugar en sus vidas, lo adoraron y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Y sin el apoyo de la gente local que vivía en Palestina, su valiente fe se encontró en oposición de la población local, así como el gobierno persa, que duró aproximadamente 15 años. El libro de Ageo está dividido en tiene cuatro, ¿cómo se dice? Ya me olvidé. Cuatro mensajes. El primer mensaje, que es la exhortación a construir la casa de Dios. El segundo mensaje, aliento para los que construyen el templo. El tercer mensaje, que era el reclamo de santidad. El cuarto mensaje, que era el fortalecimiento al mirar los eventos futuros. ¿De qué manera podemos aplicar eso en nuestra vida? El libro de Ageo llama la atención sobre problemas comunes de la mayoría de la gente enfrente en nuestros días, ¿no? El desánimo, de repente, el ocuparse de otras cosas, y no poner en prioridad a Dios, ¿no? Bueno, eso es esto en cuanto al libro de Ageo, pastor. Ya, Ageo, el profeta del templo, ¿no? Sí, el que motivaba a todos para que puedan construir. Ya, él animó, ¿no? En el tiempo de su profecía a que el templo nuevamente se reconstruya. Muy bien, gracias, Jacqueline. También lo puede hacer Wilson, Wilson. William, pastor. Perdón, William. Sí, William, pastor. ¿puedes hacerlo? Sí, no hay problema. Ya, Sí, a ver, dale. Bueno, muy buenas noches, hermanos. A mí me tocó el libro de Oseas, profeta menor. El título se deriva del personaje principal y autor del libro, Oseas. Su nombre significa salvación. Es el mismo de Josué, que está en Números 13, 8 y 16, y también de Jesús, ¿no? Mateo 1, 21. Oseas es el primero de los 12 profetas menores. Se refiere a de los primeros 12 profetas menor se refiere a la brevedad de las profecías en comparación a la longitud de las obras de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Bueno, el autor y fecha se atribuye el libro al profeta cuyo nombre lleva. La fecha se deduce de los reyes que se mencionan en el primer versículo, que es Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Jeroboam, 789 y 748 años antes de Cristo. El libro tiene dos grandes divisiones, del capítulo 1 al 3 y del 4 al 14. La primera parte contiene una narración simbólica, la segunda una serie de oráculos. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? El mensaje del profeta Oseas fue dirigido principalmente a Israel. Los primeros 3 capítulos nos dan un relato de los problemas domésticos de Israel. Tiene el propósito de mostrarnos los pecados de Israel y el amor de Dios. El resto del libro contienen denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Ilustrar el amor de Dios por su pueblo pecador. Y el énfasis que se puede poner o que se puede ver en este libro es el inagotable amor de Dios por su pueblo, aunque debe castigarlos por su pecado o por su infidelidad, ¿no? Algunas características particulares, o sea, emplea muchas imágenes de vida diaria. Presenta a Dios como esposo, como padre, como león, como leopardo,
esposa, Rocío, Polía y otros. Israel es ilustrado como esposa, enfermo, viña, uvas, olivo, mujer, parturienta, horno, neblina y humo, por nombrar por unos pocos, ¿no? Lista panorámica breve. ¿Puede alguna persona quedar fuera del amor de Dios? Es la pregunta, ¿no? ¿Puede algunas cosas alejar a alguien del amor de Dios? Con un alto costo, Oseas le fueron dadas por inspiración divina las respuestas a estas preguntas que él registró en el libro, en el capítulo 1. A Oseas se le ordenó que se casara con Gomer, quien era virgen cuando se casó, pero después se hizo ramera, así como Israel primero fue fiel, luego infiel. Bajo las órdenes de Dios, Oseas se casó con Gomer y tuvieron 2 hijos y una hija. Sus nombres se representan la ruptura de su matrimonio. Posteriormente, sus nombres fueron cambiados e investidos con nuevas promesas y esperanzas. Gomer abandonó definitivamente a Oseas y a sus hijos para juntarse con amantes de quienes ella creía que sustentan sus lujos, cuando en realidad era Oseas quien pagaba sus extravagantes gastos. Oseas y sus hijos suplican a la madre que vuelva a casa. Rechazando sus súplicas, Gomer se vende en esclavitud y Oseas, quien todavía la ama, paga el precio de rescate. Él la ayuda por medio de su amor a su esposa infiel. Él da cuenta de cuánto ama a Dios e Israel. O sea, este tema nos da cuenta cuánto Dios ama a Israel, ¿no? Su pueblo infiel desde la perspectiva del amor de Dios. Oseas le predica al Israel infiel sermones de restauración y de amenaza, ¿no? De juicios, alternadamente. Bueno, ese es el resumen. Algunos temas históricos y teológicos. El tema de Oseas es el amor leal de Dios por su pueblo, de pacto de Israel, a pesar de su idolatría. De esta manera, Oseas ha sido llamado el San Juan, el apóstol del amor del Antiguo Testamento. El verdadero amor del Señor por su pueblo no tiene fin y no tolera rival alguno. El mensaje de Oseas contiene mucha condenación, tanto nacional, o sea, para el pueblo de Israel, como individual. Pero al mismo tiempo, él retrata incisivamente el amor de Dios hacia su pueblo con emoción ferviente. Oseas fue instruido por Dios a casarse con cierta mujer y experimentar con ella una vida doméstica, la cual era una dramatización del pecado y infidelidad de Israel. La vida matrimonial de Oseas y su esposa Gomer proveen la rica metáfora que aclara los temas del libro: pecado, oficio y amor perdonado. El carácter de Dios en Oseas podemos ver en 14:2, Dios es accesible. 3:5, Dios es bueno, Dios es bondadoso. En 2:19, Dios es amoroso. En 11:4, Dios es misericordioso. El tema central del libro, el amor firme de Dios por su pueblo, es repetidamente manifestado, no importando la infidelidad persistente del pueblo, así como la esposa de Oseas le fue infiel, así también Israel mostró infidelidad hacia el amor que Dios tenía para con ellos. Sus pecados incluían jurar, mentir, matar, robar, adulterio, beber, prostitución, idolatría. Tal comportamiento les trae el juicio, pero el amor de Dios es más grande y su perdón siempre está disponible para todos aquellos. Igual que en nuestros tiempos, ¿no? Somos así los seres humanos. La esposa errante de Jehová volverá a su esposo y se corresponderá nuevamente a su amor como en los días de su juventud. Ese encontramos en Oseas 2, 14 al 20. El libro de Oseas trata de 4 cosas: la idolatría de Israel, su maldad, su cautiverio, su restauración. Casi cada frase es un párrafo alternado sin relación aparente entre estos 4 temas. Oseas tenía que verse con una situación tan inmunda como puede hallarse en parte de alguna de la Biblia. La degradación bestial del pueblo era sencillamente increíble. Sin embargo, Oseas trabajó y padeció sin cesar para hacerlo ver que Dios aún las amaba. Es un libro muy asombroso, muy hermoso, divino, que Dios usa, ¿no?, a este profeta para hacernos entender que su amor es grande, pero de todas maneras nuestro pecado tiene sus consecuencias, ¿no? Pero Él está para perdonarnos siempre.
Que Dios lo bendiga, es un libro muy hermoso de 14 capítulos. Gracias. Muy bien. Gracias, William, por el tema de Oseas, ¿no? Bastante gráfica fue la profecía de Oseas al casarse con Gomer, para mostrar la infidelidad del pueblo, ¿no? Cómo el pueblo es infiel. Muy bien, a ver, ¿quién más falta? De los que están presentes, de una vez para acabar esto de la exposición, para dejarlos liberados. Hoy es el año del jubileo, vamos a dejar liberados a todos. ¿Quién falta? Henry. ¿Henry está presente? Henry. Buenas noches, pastor. Henry, ¿has preparado tu exposición del profeta Joel? Bueno, no tengo precisamente diapositivas, pero tengo acá en mi hoja. No, la información, necesitamos escuchar la información que ha buscado para compartirla. El PowerPoint es para ti, no más ayuda que para nosotros. La información necesitamos saberla. ¿Tienes? Sí, pastor. A ver, de una vez, Henry, para terminar ya con el tema de la exposición. Adelante. Hermanos, muy buenas noches. Buenas noches con todos, hermanos. A mí me toca dar a conocer la parte de Joel, uno de los profetas de Joel. Y esto es lo que he podido encontrar acerca de Joel. Bueno, Joel nos dice que profetizó a una ciudad, ciudad de Judá. Él mismo también nos habla acerca de su padre, que era Betuel. Bueno, las circunstancias en las cuales el libro fue escrito no se sabe aún, no se ha llegado a saber, pero probablemente ha sido escrito, según se dice, en el periodo de Esdras y Nehemías. Joel también está familiarizado con muchos otros libros de la escritura, de la palabra, como Amós, Isaías, Nahum, Sofonías, Ezequiel, Abdías, Malaquías y aún el libro de Éxodo. Bueno, el mensaje de Joel es que él nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dijo el por qué, así como vemos tal vez como en el libro de Jonás. Joel significa Jehová es Dios. Bueno, lo que nos da a entender también el propósito era un llamado de atención, ¿no? Que nos dice Joel, y sobre todo, como ya lo había mencionado, que no hay ninguna acusación, sino que hay una clave, ¿no? Que nos cita, ¿no? Que es para los pecados, ¿no? Que habían tal vez aumentado en aquellos tiempos, y bueno, no era necesario especificar qué tipo de pecado, porque el pueblo sabía según la ley de Dios que había ya establecido, y bueno, el único mensaje que proclamó Joel era de arrepentimiento, lo cual podemos ver en el capítulo 2, entre los versículos 12 y 13, que nos dice de una forma tan directa, ¿no? Que dice: vuélvanse a mí de corazón y rásguense el corazón y no las vestiduras.
Bueno, este libro también es, de Joel incluye varias exhortaciones, pero todas casi son formales, ¿no? Más que éticas o morales. Nos hace el llamado, dice, a oír, también el llamado a la guerra, el llamado a la lamentación. Y bueno, aunque algunos la entienden como llamados, ¿no?, indirectos también, ¿no?, al arrepentimiento. También el llamado a la celebración. Y bueno, esto es decir, son parte de los mensajes, ¿no?, de juicio, de esperanza. Y bueno, el único verdadero mensaje de instrucción, en realidad lo encontramos, ¿no?, en lo que lo había mencionado hace un momento, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. La función principal, bueno, de los profetas, ¿no?, que nos dice el pueblo de Israel, era llamar a cambios de conducta, sobre todo del pueblo de Dios. Y entonces, Joel no dejaría en claro, ¿no?, de qué manera la conducta de Israel desagradaba a Dios y cómo quería él, ¿no?, que la cambiara. Bueno, la respuesta es que Joel estaba confiado en que Israel conocía, pues, ¿no?, todo lo que habían leído, habían sido hablados, ¿no?, por las escrituras. Y tenía también la habilidad de establecer, ¿no?, conexiones entre lo que él decía y también su tradición. Esta, la imagen que nos dice de acerca de la langosta, ¿no?, eran prácticamente divididas, y bueno, le dieron la profecía, ¿no?, de Joel un poder único, y el mensaje de Joel estimularía la tradición de la enseñanza bíblica sobre el arrepentimiento. Bueno, pude también un poco asimilarlo ahí, compararlo un poco con hoy en día nuestra realidad también, acerca de eso, esta plaga de langostas, en este caso, ¿no?, con este virus que estamos pasando, lo cual creo yo también que nos llama a Dios al arrepentimiento, ¿no?, y volvernos a Él. Muy bien, Henry. Hasta ahí, ¿no? Lo último que puedo añadir es que el juicio está dirigido, ¿no?, a Israel, ¿no?, y sobre todo seguido también de la restauración si se arrepentía, ¿no?, lo cual podemos rescatar tres palabras, ¿no?, que son juicio, arrepentimiento y restauración, ¿no?, del libro de Joel. Muy bien. Gracias. Interesante, ¿eh? El contenido del libro de Joel, ¿no? Juicio, arrepentimiento, restauración. Muy bien. Bien observado. Y se han dado cuenta que en casi todos los profetas que hemos estado analizando, los profetas menores, siempre va la misma tendencia, ¿no? Dios, a través del profeta, llamando al pueblo a su arrepentimiento y haciéndoles ver de una y otra forma su infidelidad, ¿no? Y esperando que el pueblo responda a su llamado. Y los fenómenos que ocurren, ¿no?, también son avisos de Dios para que el pueblo se arrepienta, ¿no? En el caso de Joel, la figura de las langostas que devoran todo, era una figura que se estaba usando a través de Joel para hacerle ver al pueblo, ¿no?, lo que podía ocurrir. Ahora, el mensaje de Dios a través de los profetas siempre tenía esa tendencia, ¿no? Ese horizonte. Siempre el Señor usaba a sus profetas para denunciar el pecado del pueblo, ¿no?, y hacerlos volver arrepentidos a Él, ¿no?, y acordarse del pacto que habían hecho, ¿no? Así que el profeta era levantado por Dios cuando el pueblo se estaba saliendo del pacto, ¿no? ¿Ya? Una y otra vez Dios levantaba a un profeta para hacerles regresar, ¿no? Ese era el ciclo
de los profetas menores, ¿no? Bueno, incluidos también los profetas mayores. Profeta se levantaba. ¿Para qué se levantaba un profeta? Para denunciar el pecado del pueblo, para llamarlos al arrepentimiento, ¿no? Y la restauración de Dios si se arrepienten, ¿no? Y si no se arrepienten, el juicio de Dios llegará, ¿no? Esa era la mecánica de los profetas en el Antiguo Testamento. Muy bien, gracias. Entonces ya creo que con eso hemos acabado. Hermano Wilson me dice que no tiene libro. ¿Qué hacemos con Wilson? ¿Le damos algún libro para que lo presente? Wilson. Diga, pastor. Wilson, tú estás exonerado. ¿Qué ha pasado? ¿No te has escrito? ¿Qué ha pasado? No sé, creo que se han olvidado de mí. Te has olvidado tú de pedir el libro, ¿eh? Ya, Wilson, te vamos a dar un libro, ¿ya? Para que lo puedas presentar ya la última semana. La próxima semana ya es la última, ya. Todo el Salmos, todo el Salmos. Un libro chiquito vamos a darte, ¿ya? Apocalipsis, ¿eh? Nada, fue nada. Yo no sabía por qué había perdido su areola, por eso. Ya, Jonás no, Jonás ya dos Jonás hemos hecho. Vamos a darte un libro que solamente se ha dado una vez, ¿ya? Permíteme ver qué libro te voy a dar para que no se repitan las mismas. Tobías, dele, pastor. Tobías, todavía no hay, Tobías. Todavía no hay ese libro. A ver, ya, bueno, de Daniel ya se ha hablado 2 veces, entonces no hay necesidad, otro más. Ageo también se ha hablado 2 veces. Es interesante que puedas investigar un poco, a ver, a Zacarías, ¿ya? Zacarías. Sí, porque todavía no hemos escuchado a Zacarías. ¿No me lo he escuchado? Todavía. ¿Zacarías ya falleció, pastor? Sí, no hemos escuchado todavía la exposición de Zacarías. Ya. Leila, a la hermana Leila le tocó Zacarías, pero Leila no ha entrado hoy día, pues no, a veces tiene problemas con su internet, no sé qué ha pasado hoy día. Ella le tocaba Zacarías, no ha podido entrar seguro hoy día. Entonces, tú ayúdanos con eso, Wilson. Ya, pastor. El próximo martes, Wilson, ¿no? Ya no hay otra oportunidad, Wilson, ¿no? Ya, está bien. Ya, ahí nomás se cierra el arca ya, hasta ahí se salvan o se ahogan. Ya. Bien, vamos a tomar ahora un breve descanso, son 8:35.